13. La justicia como una virtud. Consideraré algunos puntos del tratamiento que hace Aristóteles de la justicia en el libro V de la Ética Nicomaquea para plantear ciertas preguntas acerca de la justicia como una virtud del carácter. Estoy ocupado con lo que Aristóteles llama justicia particular, es decir, con la justicia considerada como una virtud del carácter entre otras. Se dice que esta disposición tiene dos campos básicos de aplicación, el distributivo y el rectificativo. Esta distinción no habrá de incumbirnos, y casi todas las discusiones pueden ser referidas al primero de este par. La justicia particular y la injusticia tienen que ver con una cierta clase de bienes, no todos sino aquellos referentes a la fortuna próspera y la adversa, los cuales, bienes que, absolutamente hablando, lo son siempre, pero para una persona en particular no siempre. 11293-5. Estos son enlistados en 1130b3 como honor, dinero y seguridad. Estos son bienes divisibles, los cuales son tales que si una persona obtiene más, otra característicamente obtiene menos. Desde el principio, Aristóteles asocia la injusticia particular con la pleonexia, la cual puede significar codicia, el deseo de tener más que otros. Pleonex Jovadicos 1129b1. Aristóteles trata esta característica como el motivo definitorio de la injusticia particular. Si uno comete adulterio por ganar dinero y lo recibe, mientras que otro lo hace pagando dinero y movido solo por su pasión, este será considerado por licencioso más que por codicioso, y el primero por injusto, pero no por licencioso, pues es evidente que es el lucro y no la pasión lo que lo ha movido a lograr. Además, todas las otras acciones injustas siempre son atribuidas a una u otra forma de vicio. Por ejemplo, si uno comete adulterio, a la licencia; si abandona al compañero en la batalla, a la cobardía; si ha golpeado a alguno, a la ira. En cambio, el lucro no se atribuye a ninguna clase de vicio, sino a la injusticia. 1130-24 y SS. Este pasaje ocurre en el capítulo 2, donde Aristóteles está ocupado tratando de encontrar la marca distintiva de la injusticia particular. Parece claro que la referencia a las acciones injustas es acciones que son injustas en el sentido general, es decir, a grandes rasgos, erróneas, y se da una interpretación similar a Dickey en 1130-17. El planteamiento de Aristóteles es que el modo de distinguir acciones que son injustas en el sentido particular del entero espectro de acciones que son contrarias a la justicia en el sentido general es por referencia al motivo de la pleonexia, que, en cualquier interpretación, está excesivamente restringido, en este punto de la discusión, al deseo de 248. Obtener ganancia monetaria. Es esto lo que el pasaje significa, pero no está clara su conclusión exacta, y las discusiones acerca de él no prestan suficiente atención a la distinción aristotélica entre acciones injustas y un carácter injusto. Una cuestión es si la injusticia particular como vicio está caracterizada por el motivo de la pleonexia, otra es la de si todas las acciones que son injustas en el sentido particular están motivadas de esa manera. Las dos cuestiones se juntan solo si se hacen algunas suposiciones muy complejas, que trataré de traer a colación. Posteriormente en el libro, Aristóteles aborda directamente la distinción entre acciones y carácter, y también aplica sus distinciones usuales acerca de la responsabilidad. En el capítulo 8, primero considera acciones hechas por ignorancia, y hace varias distinciones entre estas. De una persona actuando de este modo involuntariamente, dice que no actúa ni justa ni injustamente salvo catasum bepcos. Hace cosas que sucede meramente que son justas o injustas. 1135-17-18. Más allá de esto, si alguien actúa, no movido por la ignorancia, pero tampoco a partir de la deliberación, y que proaireses, y, más aún, por alguna pasión, la acción será, desde luego, una acción injusta, pero la gente no será una persona injusta. Adikeimenaun, Adicos de Augustín, 1134-21, el primer párrafo del capítulo 6, un pasaje evidentemente desplazado de su contexto. Alguien que actúa injustamente y que proaireses es una persona que posee en el pleno sentido el vicio de la injusticia, y es completamente una persona injusta. Esto, hasta aquí, es la doctrina aristotélica estándar acerca de las acciones malas y su relación con el carácter y la intención. Dejando de lado las acciones que son involuntarias por ignorancia, más simplemente, no intencionales, podemos concentrarnos en la distinción, dentro de las acciones intencionales, entre aquellas que son el producto de la pasión y posteriormente son lamentadas, y aquellas que son la expresión de una disposición establecida o vicio de carácter. Esta distinción conlleva una relación estrecha, desde luego, con la que hay entre la cracia y el muchros, pero no es exactamente la misma. La cracia es una disposición, un rasgo de carácter, y como con cualquier otra característica mala, uno puede trazar la distinción entre alguien que tiene esta característica y está regularmente dispuesto a ceder a ciertos tipos de impulso, y alguien que en algunas cuantas ocasiones lo hace. No necesitamos aquí preocuparnos por hacer encajar la disposición de la cracia en la explicación.
Para el propósito presente solamente necesitamos una distinción entre acciones. Respecto de alguna característica indeseable V, es la distinción, dentro de las acciones que son, en el aspecto relevante, intencionales, entre aquellas que son acciones V pero no las acciones de una persona V. Y. 249. De aquellas que son tanto V como las acciones de una persona V. La situación usual con los vicios de carácter, en el tratamiento de Aristóteles, es que será una condición necesaria para que una acción sea V, que sea el producto de algún motivo particular, lascivia, miedo o lo que sea. Al ser puesta junto a esta hay otra distinción entre acciones, en términos de sus motivos, la distinción entre aquellas que están motivadas por un deseo de ganancia, y aquellas que están motivadas de otra manera. Ahora bien, la distinción entre A y B consiste de modo estándar en esto, que las acciones A son las expresiones episódicas, y posteriormente lamentadas, de un motivo que regularmente motiva a la persona que comete acciones B, es decir, la persona que sube. Pero es obvio que una acción injusta no necesita estar motivada por el deseo de ganancia en absoluto. Para tomar el paradigmático caso de la distribución de Aristóteles, una persona podría en una ocasión particular ser vencida por las esperanzas de conquista sexual, o la malicia en contra de un receptor, y así, a sabiendas, hacer una distribución injusta, y su acción seguramente sería una acción injusta. Otra de las aserciones de Aristóteles, que ha de administrarse que es oscura, desde luego conduce a esta conclusión. En su explicación más bien infeliz y negligente de la aplicación del medio a la justicia, dice, la conducta justa es un término medio entre cometer injusticia y padecerla, lo primero es tener más de lo que se debe tener, lo segundo tener menos. La justicia es un término medio, pero no de la misma manera que las demás virtudes, lo es porque es propia del medio, mientras que la injusticia lo es de los extremos. 1133b3 y SS. No vale la pena seguirles la pista a todas las dificultades planteadas por estas observaciones, pero una cosa que el pasaje parece reconocer de manera torpe es que si X ha sido tratado injustamente, entonces otra persona, K11, Y, ha actuado injustamente hacia él. Pero no puede ser una condición necesaria de que X se ha tratado injustamente por y el que Y sea motivado por el deseo de ganancia, sino por lascivia, malicia, enojo o lo que sea. Sin embargo, Aristóteles ciertamente está tentado por su modelo estándar, de acuerdo con el cual, puesto que la pleonexia es el motivo de la persona injusta, las acciones A de injusticia deben ser expresiones episódicas de pleonexia. Esta idea resulta en un artilugio desesperado en 1137A1 y SS, pero sí, el distribuidor, con conocimiento juzgó injustamente, es que pretende tener más o de gratitud o de venganza. Como también en el caso de quien se asigna una parte de un beneficio injusto, el que por dichos motivos juzga injustamente quiere más. Debe haber algo erróneo al extender la pleonexia para cubrir el que alguien obtenga más de este tipo de cosa. ¿Qué sería en tal caso obtener la cantidad apropiada de gratitud o venganza? Aristóteles correctamente sostiene. A. Alguien que a sabiendas produce una distribución injusta actúa injustamente. También asevera explícitamente. 250. B. El motivo característico del vicio de la injusticia es el deseo de ganancia. Por añadidura, parece estar dispuesto a aceptar el modelo estándar a partir del cual se seguiría que C. La diferencia entre acciones A y acciones B de injusticia no es de motivo, sino solamente una diferencia en la base disposicional de ese motivo. Y la consecuencia de aceptar todas estas aseveraciones es obviamente falsa. Hay acciones que son injustas, y en el sentido particular, pero que son producto del temor, los celos, el deseo de venganza, y así consecutivamente. Más aún, pueden ser no meramente expresiones episódicas de motivos de ese tipo, sino de algún rasgo disposicional relacionado. El hombre cobarde que huye en la batalla actúa no solamente de un modo cobarde, sino también injusto, y lo hace debido a su cobardía. Las acciones injustas que no son expresiones del vicio de la injusticia pueden así brotar de otros vicios. Pero los motivos característicos de aquellos otros vicios no son el motivo de la pleonexia supuestamente característico del vicio de la injusticia. Así, no podemos, concedidas estas verdades, aceptar tanto B como C. Podría decirse que la acción de injusticia del hombre cobarde está, de hecho, motivada por la pleonexia, el deseo de ganancia, así como por el miedo, está apuntándole a una porción injusta del bien divisible de la seguridad. Esa descripción, a diferencia del sin sentido acerca de una injusta porción de gratitud o venganza, podría contener alguna verdad. Pero no servirá para enderezar la explicación que hace Aristóteles del asunto, porque un 130a17 y SS deja en claro que la pleonexia es vista en tanto que contrastada con motivos tales como el temor, y no como coexistente con, o siendo un producto de, tales motivos. Retornaré hacia el final a la cuestión más amplia de qué es exactamente la pleonexia.
C. Es una de las suposiciones a las que me refería antes como necesarias para juntar las dos cuestiones, la de si el carácter injusto está caracterizado por el motivo de la pleonexia, y la de si todas las acciones injustas son el producto de ese motivo. C. Expresa que cada acción injusta debe tener el mismo motivo que las acciones injustas que son el producto de un carácter injusto, y eso es seguramente erróneo. Podemos reconocer que es erróneo, sin embargo, solo porque podemos identificar ciertas acciones intencionales como injustas en el sentido particular, y podemos hacer esto sin referirnos a su motivo. Lo que es más, somos ayudados por Aristóteles al hacer esto, pues llama nuestra atención a casos básicos tales como la mala distribución intencional de los bienes divisibles. Aristóteles nos da una indicación clara de las áreas en las que algunas acciones injustas han de encontrarse. Al hacerlo, también nos pone en condiciones de negar con firmeza, como él no parece haberlo hecho claramente, la suposición, C. Sin embargo, el hecho de que algunas acciones injustas puedan ser ubicadas sin referencia a su motivo no implica que todas puedan serlo. ¿Acaso algunas otras acciones injustas pudieran ser identificadas simplemente por su motivo, en particular, por fluir de 251? Un motivo disposicional establecido que es propio del carácter injusto. En este caso, no tendrían que ser todas de los mismos tipos que aquellas acciones injustas que son identificadas independientemente del motivo, tales como la mala distribución de los bienes divisibles. Podrían, por ejemplo, ser acciones de un tipo sexual que, si estuvieran motivadas de un modo más usual, no serían identificadas por tener nada que ver con la injusticia particular en absoluto. Aristóteles claramente piensa que hay acciones de este tipo. Asocia el vicio de la diquia tan estrechamente con un cierto motivo, o más bien, sugeriré después, una cierta clase de motivos, la pleonexia, que él llama a una persona que está disposicionalmente motivada por ello un adicos, y sostiene, en el capítulo 2, que cualquier acción que esa persona realice a partir de ese motivo es una acción de injusticia particular. Aristóteles podría, desde luego, ir más lejos, y sostener que cualquier acción, de cualquier tipo, que esté incluso episódicamente motivada por la pleonexia, es una acción injusta en el sentido particular. Habría entonces completado la ecuación de adiquia y pleonexia, no solo respecto al carácter, sino respecto a las acciones. No me queda claro, sin embargo, que sostenga eso. El capítulo 2, en cualquier caso, parece comprometerlo solamente con la opinión de que cualquier acción de un hombre disposicionalmente pleonéctico que sea una expresión de su pleonexia es una acción injusta. Aristóteles, entonces, ciertamente equipara el estado de carácter de la adiquia con el de la pleonexia. Ciertamente piensa que cualquier acto, cualesquiera que sean sus otras características, que fluye de ese estado es una acción injusta. Puede pensar, aunque no está absolutamente claro que lo haga, que cualquier acción que sea incluso episódicamente motivada por la pleonexia es una acción injusta. Está fuertemente dispuesto a pensar, finalmente, que cualquier acción que sea una acción injusta está motivada, incluso aunque sea episódicamente, por la pleonexia, pero, puesto que él mismo sugiere algunos modos plausibles de identificar algunas acciones injustas independientemente de su motivo, es incorrecto que mantenga esta conclusión, y en la medida en que tiende a sostenerla, ellos probablemente debido a la suposición teóricamente inválida, c. Tratada de este modo, la diquia viene a ser algo más bien diferente de cualquier cosa que actualmente estuviéramos dispuestos a llamar injusticia. Uno ciertamente debe reconocer que el esquema dicaios una diquia no se ajusta exactamente ni siquiera a una parte de nuestro esquema de justicia e injusticia. Esto, sin embargo, también se puede formular de manera más crítica. Puesto que Aristóteles nos conduce tan claramente, como ya se ha dicho, a algunas áreas en que la dikaiosune indudablemente se traslapa con la justicia, su tratamiento de la cuestión del motivo puede ser visto como una imperfección en su intento por relacionar aquellas áreas con las virtudes del carácter. Incluso en sus propios términos, la suposición, si es que realmente la hizo, sería un error. Su disposición, más aún, a equiparar el estado de carácter de la diquia con el de la pleonexia y a llamar una acción injusta a cualquier acción que surja de ese estado, puede ser vista como el otro lado de la misma moneda. En ambos modos su teoría lo inclina a pensar que el estado de carácter que se haya opuesto a la dikaiosune debe tener un 252 motivo característico, y la dikaiosune es suficientemente similar a la justicia para ser conveniente, y quizá incluso justo, llamar a esto un error. A continuación abordo algunas preguntas acerca de la justicia y la injusticia como estados de carácter, independientemente, en algún grado, del tratamiento de Aristóteles. Me concentraré en el área donde nuestros conceptos más claramente se traslapan con los de Aristóteles, la de la justicia distributiva. Como una manera de tratar con la justicia como una virtud, esta concentración es obviamente muy selectiva, pero la forma general de las conclusiones se aplicará, creo yo, más ampliamente.
Al discutir la justicia distributiva, no siempre supondré, como lo hace Aristóteles, que estamos ocupados con algún bien desubicado que esté, por así decirlo, disponible, y esperando ser distribuido por algún método u otro a alguna clase de receptores. Podemos, al lado de eso, reconocer también el caso en que el bien se encuentra ya en las manos de alguien, y la cuestión es más bien si lo posee de manera justa. Podemos extender el término distribución para cubrir tales posibilidades. 2. Aunque, puesto que estoy principalmente ocupado con la justicia como una virtud del carácter y estoy discutiendo el caso de la justicia distributiva en el interés de esa preocupación, el caso en el que no hay distribuidor será de interés secundario. En el caso distributivo, podemos distinguir tres cosas a las cuales se pueden aplicar los términos justo e injusto: un distribuidor, si es que hay uno, un método y un resultado. La cuestión básicamente planteada por el tratamiento de Aristóteles tiene que ver con la relación entre el primero de estos y los otros dos, pero vale la pena decir algo acerca de la prioridad entre el método y el resultado al determinar lo que es justo. ¿Ha de entenderse un resultado justo como uno alcanzado por un método justo, o es un método justo, más fundamentalmente, el que conduce a resultados justos? A primera vista parece haber ejemplos que apuntan en ambas direcciones. Los ejemplos preferidos por él mismo. Aristóteles tiende a ser aquellos en que el mérito relevante o el mérito de los receptores es entendido, al menos por el distribuidor, de antemano, así que la idea básica es la de un resultado justo, a saber, aquel en el que cada receptor se beneficia en proporción con su mérito, y un método justo sería, derivadamente, un método que acarrea ese resultado. Parece diferente, sin embargo, si uno toma un caso en el que algún bien indivisible tiene que ser asignado entre personas que tienen iguales derechos al mismo, y están de acuerdo en echar suertes, un método que puede ser adaptado también a casos en los que tienen derechos desiguales al mismo. Aquí la justicia no es desgastada por propio derecho por el resultado de, digamos, Robinson obteniéndolo, ni es el hecho de que se obtenga tal resultado lo que hace al método justo, es más bien al revés. Esta distinción es más frágil de lo que parece a primera vista, y es sensible a los modos en que el resultado y el método son descritos. Así, si el método mismo es descrito como el de asignar, digamos, la comida al hambriento, el mérito puede llegar a caracterizar el método mismo, y no meramente el resultado. No todas las dificultades aquí son muy interesantes, fluyen de una indeterminación evidente en las nociones de método y resultado. Pero, incluso permitiendo las dificultades, hay una clase de casos en que la justicia muy especialmente descansa en el método más que en el resultado. 253. Particular. En cuando preguntamos, ¿qué hace justo que lo tenga, o tenga esa cantidad de ello? La respuesta se refiere a un proceso por el cual vino a tener el bien en cuestión, y, más aún, ninguna característica de a que no se relacione con ese proceso es apropiadamente citada como fundamento de su derecho al bien. Esto es verdad de la teoría de los derechos de Nozick, 3, bajo la cual alguien justamente posee una cosa si la ha recibido por un proceso apropiado, e.g., el de comprarla, de alguien que justamente la poseía. Bajo tal teoría, el proceso por el cual alguien recibe algo es constitutivo de la justicia de su posesión, y no hay evaluación independiente de la justicia del resultado en absoluto. Esto tiene una semejanza, iluminadora y también políticamente relevante, con otro tipo de caso que también satisface la condición de primacía de método, el caso de asignación por sorteo. Si Robinson saca la pajilla larga, entonces lo que hace justo que obtenga lo bueno es simplemente el hecho de que fue él quien extrajo la pajilla. Podemos, desde luego, querer ir más allá que eso, y agregar que la extracción de pajilla era un método que, por ejemplo, fue acordado por adelantado. El hecho de que podamos hacer esto no significa que la justicia del método deje de primar sobre la justicia del resultado particular. Al explicar la justicia de que Robinson obtenga el bien, nos referimos todavía esencialmente al método. Sin embargo, el punto de que podamos, en el caso de los sorteos y procesos semejantes, proceder relevantemente a decir que tales cosas como el método fueron acordadas por adelantado, sirve para traer a colación un contraste importante con la teoría de los derechos. En el caso de los sorteos, es posible hacer preguntas acerca de lo que hace al método justo o equitativo. Las respuestas a aquellas preguntas pueden incluso referirse, de un modo general, a resultados. No se referirán al resultado particular y, respecto a ello, el método sigue siendo primario, pero alguna relación general del método con los resultados puede ser relevante. Por ejemplo, un argumento familiar en favor de un método particular de asignar algún bien indivisible sería que la probabilidad que asignase a una persona dada de recibir ese bien fuese la misma razón que la porción que esa persona, bajo el mismo criterio general, recibiría apropiadamente de un bien divisible, obtiene un quinto del pastel, y una de 5 probabilidades de obtener el juego de ajedrez.
Un punto similar emerge del hecho de que el sorteo puede ser modificado, en ciertas circunstancias, para permitir experimentos repetidos. Por ejemplo, los ganadores tempraneros pueden ser excluidos de los sorteos posteriores porque se piensa que es más justo incrementar en el tiempo las oportunidades de que una persona dada gane. De tales modos es posible criticar la justicia de métodos tales como el del sorteo, por referencia a los patrones generales de resultados, y por la aplicación de una noción de justicia a tales patrones generales. Pero este recurso parece misteriosamente no disponible en la teoría de los derechos de Nozick, y ningunas otras consideraciones, parece, pueden ser traídas a incidir en la cuestión de si métodos establecidos de transferencia son métodos equitativos. Pero, si hemos de estar convencidos de que las transacciones favoritas son no solamente justas sino incuestionablemente justas, se necesita producir algún argumento especial. Ciertamente no se sigue simplemente de la verdad de que, respecto al 254. Caso particular, el concepto de justicia se aplique primariamente al método y derivadamente al resultado. Esa es una característica que los métodos de transferencia preferidos por Nozick comparten con otros métodos de distribución, donde la crítica de los métodos es, no obstante, posible. Para nuestros presentes propósitos, sin embargo, las prioridades de método y resultado son un asunto secundario. La cuestión principal tiene que ver con las relaciones de cualquiera de estos con la noción de una persona justa, y de ahora en adelante hablaré de distribución justa, para cubrir tanto aquellos casos en que el método sería naturalmente considerado primario, como aquellos en los que es más natural criticar el resultado. La noción de una distribución equitativa es anterior a la de una persona equitativa o justa. Tal persona está dispuesta a promover distribuciones justas, a buscarlas, a defenderlas, y así consecutivamente, porque eso es lo que son. Puede ser también buena inventando distribuciones justas, al pensar en un método bueno o proponiendo una distribución aceptable en un caso particular. Esta será una característica del Epix de Aristóteles, 1137b34, una persona que es buena en una particular discriminación de lo equitativo. Pero incluso ahí es importante que, aunque se requirió a él o a alguien como él para pensarla, la distribución pueda entonces ser reconocida como equitativa independientemente del carácter de esa persona. No puede descansar en su registro previo de que alguna distribución particular, que quizá parece enteramente caprichosa, se ajusta, excepto en el sentido, carente de interés para la cuestión presente, de que su registro pasado pueda animarnos a creer que hay otras consideraciones involucradas en el caso presente, conocidas de él aunque invisibles para nosotros. La disposición de la justicia conducirá a la persona justa a resistir distribuciones injustas, y a resistirlas como quiera que sean motivadas. Esto se aplica, muy centralmente, a ella misma. Hay muchos enemigos de la conducta equitativa, tanto episódica como disposicional, y la persona de carácter justo es buena resistiéndolos. Esto significa que necesitará, como Aristóteles mismo insiste, también otras virtudes, valor, por ejemplo, o esprosum. Pero la disposición a la justicia puede por sí misma proveer un motivo. La disposición a perseguir la justicia y a resistir la injusticia tiene sus propios pensamientos motivadores especiales, es tanto necesario como suficiente para ser una persona justa que uno disposicionalmente promueva algunos desarrollos de los sucesos por ser justos y resista a otros por ser injustos. ¿Cuál es, entonces, la disposición a la justicia? ¿Qué es ser una persona disposicionalmente injusta o no equitativa? La respuesta seguramente solo puede ser que es carecer de la disposición a la justicia, en el límite, no ser afectado o movido por consideraciones de equidad en absoluto. Involucra una tendencia a actuar por algunos motivos por los cuales la persona justa no actuaría, y, desde luego, a tener algunos motivos que la persona justa no tendría en absoluto. Importantes entre los motivos para la injusticia, aunque parecen ser raramente mencionados, son cosas tales como la pereza o la frivolidad. Alguien podría tomar una decisión no equitativa porque es mucho problema, o muy aburrido, pensar acerca de que sería justo. De modo diferente, puede encontrar el resultado chistoso o entretenido. Al final de esa línea se halla alguien que 255. Encuentra que el resultado es divertido o de otra manera atractivo meramente porque no es equitativo. Es importante que esta última condición no sea la condición central o más básica de ser una persona injusta. Los pensamientos que motivan al injusto no usan característicamente, de este modo invertido, los conceptos de justicia e injusticia. Aquellos conceptos, sin embargo, como se acaba de decir, en verdad figuran característicamente en el pensamiento de la persona justa. No es atípico de las virtudes que la persona virtuosa esté parcialmente caracterizada por el modo en que piensa acerca de situaciones, y por los conceptos que usa. Lo que es inusual acerca de la justicia es que la persona justa es caracterizada por aplicar a los resultados y métodos, en un sentido análogo, el concepto bajo el que se halla,
esto está conectado con la prioridad de la justicia de las distribuciones sobre la justicia del carácter. Conforme a esta explicación, no hay un motivo característico de la persona injusta, así como no hay un enemigo de las distribuciones justas. En particular, la persona injusta no es necesariamente avariciosa o está ansiosa de obtener más para sí misma, y en tanto que Aristóteles conecta la injusticia esencialmente con la pleonexia, está equivocado. El error puede, más aún, ser diagnosticado con cierta facilidad en el nivel sistemático. El vicio de la dique ha sido sobreasimilado a los otros vicios de carácter, así que Aristóteles busca un motivo característico para proceder con ella, mientras que debe ser básico de este vicio, a diferencia de otros, que no importa un motivo especial, sino más bien la carencia de uno. El caso no es meramente que la injusticia no sea el nombre de un motivo. Más allá de eso, no hay un motivo particular que la persona injusta, debido a su injusticia, necesariamente exhiba. En particular, no necesariamente exhibe pleonexia, la cual, sea lo que adicionalmente se necesite decir acerca de ella, ciertamente involucra la idea de querer algo para uno mismo. No todos los motivos que operan contra la justicia, y logran expresión en la persona injusta, encajan en este patrón, ni siquiera todos los importantes lo hacen. Más allá de esto, sin embargo, ¿qué es la pleonexia? Es siquiera un motivo ella misma. Llamar a alguien pleonéctico, seguramente le adscribe ciertos motivos, pero motivos que son muy indeterminadamente especificados. El pleonex quiere más, pero debe haber algo en particular de lo cual en un caso dado quiere más. Pero, ¿más de qué? Más de lo que es equitativo o justo, ciertamente, pero característicamente no lo quiere en aquellos términos, no tiene una pasión especial por confrontar a la justicia, y, al igual que la persona injusta generalmente, no está especialmente interesado en usar los conceptos de justicia e injusticia en absoluto. En vez de ello, quiere más de lo que ha obtenido, o quiere más que otros. Ahora bien, quien quiera que desee algo que admite más o menos quiere más de lo que ha obtenido, o al menos más de lo que piensa que ha obtenido, pero cuando esto se convierte en una condición recursiva, es llamado avaricia, y eso es ciertamente un sentido de pleonexia. Tal persona, no necesariamente, o incluso típicamente, se preocupa por comparaciones con otros. Pero en otro sentido, y probablemente el más 256. Importante de pleonexia, las comparaciones con otros son lo importante, y la noción de tener más que los otros incluye en el pensamiento motivador. La aplicación a bienes tales como el dinero o el honor o el premio Nobel es obvia. El caso del tercer bien divisible de Aristóteles, la seguridad, es más difícil. Querer más seguridad que los otros es seguramente un extraño deseo, si esa es su descripción intencional más básica, lo que uno quiere es tanta seguridad como sea posible, suficiente, uno espera, para mantenerlo a uno seguro. Desde luego, puesto que la seguridad es en las circunstancias un bien divisible, los pasos tomados para satisfacer este deseo involucrarán, y pueden estar dirigidos a, tomar de la seguridad de otras personas, empujándolas hacia afuera del refugio antirradiactivo. Así, las acciones involucradas son con mucho las mismas como en los casos de pleonexia, pero todavía hay una diferencia importante. Con el pleonex aquiliano del honor, una parte esencial de su satisfacción es que los otros no tengan lo que él tiene, pero al pleonex tercitiano de seguridad no le importa cuántos son salvados finalmente, mientras que lo sea, y por esta razón su pleonexia es una cosa diferente. El punto importante es que la pleonexia no es, en su caso, en última instancia un motivo en absoluto, él es un cobarde con un entendimiento agudo de que la seguridad es un bien divisible, y sin sentido de justicia. Así, incluso en algunos casos del deseo egoísta de un bien divisible, la pleonexia no es el modo más básico o iluminador de caracterizar lo que está mal en el hombre al que no le importa la justicia. El amor al honor competitivo, sin embargo, es esencialmente pleonéctico, y está completamente dirigido a asegurarse de que otros no lo obtengan en vez de uno. La palabra pleonexia puede cubrir tanto avaricia como competitividad. Ciertamente se refiere a una clase de motivos, más que a cualquier motivo singular. Aquellos que son pleonécticos en algunas cosas usualmente no son pleonécticos en todo, como bien sabía Aristóteles. Aquellos que son pleonécticos del honor no son necesariamente pleonécticos del dinero, y a la inversa, y si hay alguien que sea pleonéctico de la seguridad, ciertamente no es Aquiles. Estos varios motivos sin duda han alimentado en todos los tiempos algunas de las más establecidas indiferencias a la justicia, pero es un error, uno que se cierne sobre la explicación de Aristóteles, buscar otra cosa que esa indiferencia establecida para constituir el vicio de la injusticia, y, habiéndola buscado, encontrarla en tales motivos. 257. 258. Uno así los comentadores, Joachim y Gautier Joliffe,
Adeloc, W. F. R. Hardy, Aristoteles Ethical Theory, Oxford, 1968, p. 187. Se han tomado en consideración las traducciones de Espasa Calpe, México, 1994, y de Gredos, Madrid, 2000. 2. Robert Nozick, quien hace gran hincapié en este punto en su Anarchy, State and Utopia, Nueva York, 1974, traducción al castellano, Anarquía, Estado y Utopía, FCE, México, 1988, llama al capítulo en que esto se discute, la justicia distributiva. 3. Ibid. Cap 7. 259. 14. Ilemorfismo. Entiendo por ilemorfismo la concepción de que la relación entre el alma y el cuerpo tiene una semejanza iluminadora con la relación entre la forma y la materia, donde forma es una expresión semitécnica, cuyo sentido es ilustrado por el ejemplo de la configuración, pero que va más allá de ese ejemplo. Supongo que tal concepción fue propuesta por Aristóteles. No me involucraré en ninguna de las cuestiones muy detalladas acerca de la exégesis de los escritos de Aristóteles sobre este tema. Si bien habré de discutir una o dos características específicas de la perspectiva de Aristóteles, mi finalidad es sobre todo considerar algunas características generales de tal concepción. Su encanto se halla en su heroica capacidad aristotélica para el compromiso. Resiste el materialismo porque 1.1. Distingue entre A y el cuerpo de A. 1.2. En particular, permite que A pueda dejar de existir cuando su cuerpo no lo hace. 1.3. No implica, y probablemente, de hecho, excluye, el reductivismo físico para las funciones mentales. Entre estos, 1.2, necesitará alguna modificación en el caso de la concepción propia de Aristóteles, véase más adelante. Por otra parte, resiste el dualismo, el cual